Vamos a concluir con un pasaje bien conocido en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. ¿Y cuántos se gozaron con la predicación de anoche? Amén. Gloria a Dios. Bueno, los que estuvieron allá en la iglesia de Lancaster, los que no pueden ir a los archivos, y yo sé que se van a deleitar de todo lo que el Señor hizo a través de la predicación de anoche, usando a hermano Antonio. Gloria a Dios. Antonio Sosa, y hay muchos Antonios por todos lados acá. Gloria a Dios. Poderoso mensaje. Amén, David. Recuerdo una vez estaba un hermano leyó un pasaje de la Biblia y yo, escuché la lectura y me ponía a pensar, ¿qué rumbo irá a agarrar acá? ¿Qué será lo que va a encontrar en este montón de nombres todos complicados que ni se pueden pronunciar? Pero la palabra de Dios es profética, y lo que antes se escribió ha sido escrito para nuestra enseñanza, y el Señor nos habla a través de ella. En este capítulo 9 del segundo libro de Samuel es la continuación. Ya les había dicho, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y esta es la continuación de un pasaje que encontramos al principio de este libro, en el capítulo 4, donde aparece un accidente. Algunos tal vez están bien familiarizados con esta historia y no le voy a predicar quizás algo que usted no haya escuchado antes, pero a lo mejor necesitamos un recordatorio de lo que significa que Dios extienda su gracia sobre nosotros. Y usando una historia verídica, vivida, una foto, el rey David haciendo ese, como decimos nosotros, ese papel del mismo Jesucristo revelado en el Antiguo Testamento, y un hombre que no tenía esperanza encuentra un favor inmerecido de nuestro Dios. Dice en este capítulo 9, versículo 1: y dijo David, ahí aparece una pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Como quien dice: sí, yo soy a tu servicio. ¿Para qué me necesitas? Versículo 3 le dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, como quien dice, impedido o quebrado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre
a mi mesa. Amén. Mientras cerramos esta predicación, quiero enfocarme bajo el tema: un hombre con un corazón lleno de gracia. Amén. Oramos. Padre bueno, gracias por su palabra en este día, Señor. Usted es bueno y usó esta ilustración tan clara de su gran amor cuando estábamos perdidos, Señor. Extendió su misericordia, su gracia, nos dio lo que no merecíamos, Señor. Padre bueno, gracias por extender su gracia sobre nosotros, Padre bueno. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero usted vino, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Te amamos, Señor. Hable a nuestra vida, Señor, como lo hace siempre, y escóndanos, Padre bueno, detrás de la cruz, para que vean su rostro y no nuestro rostro, para que se escuche su voz y no nuestra voz, Señor, para que esta palabra sea predicada con poder y autoridad de arriba, Señor, para que pueda penetrar y llegar hasta el corazón de las personas. Oro por los que están allá afuera, por los que están en línea, Señor, por los que van a escuchar esta grabación, que sea de bendición para una persona, y para aquel que está perdido, Señor, tráigalo de regreso a la casa, Señor, en este día, Padre Santo. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Leía una historia hace unos meses y me llamó tanto la atención, porque es de años, de muchos años, 1824 más o menos. Un incidente que tuvo lugar y conocido como la masacre de Fall Creek. Algunos han escuchado quizás esta historia, parece que la conté hace un tiempo atrás. En un condado llamado Madison, en el estado de Indiana, ahí sucedió algo terrible en esos años. Estamos hablando, si fue allá por 1825, o hace muchos años ya de que sucedió esa masacre, cuando aproximadamente unos 6 personas de la raza blanca asesinaron a 9 personas, indios nativos de aquí, de este país. La historia está en línea, si puede buscar un poquito más. Habían 3 mujeres y 4 niños. Y las 6 personas que cometieron aquel asesinato, todos ellos fueron aprehendidos y todos fueron llevados a juicio. Pero luego la historia continúa y nos damos cuenta que el día que comenzaron, o que ya habían enjuiciado 3 de ellos, solo quedaban 3. De esos 3 que quedaban, a los 3 les dieron pena de muerte. En aquellos tiempos iba a ser la pena capital, pero no iba a ser como lo hacen hoy en día, sino que iban a ser ahorcados. Y cuando llegan al lugar, de acuerdo a la historia, no lo hacían como decir en un edificio, sino que salían hacia el campo y llamaban a la gente, todos los vecinos, los de la comunidad, para que llegaran a presenciar aquel acto. Esto es lo que acontece con las personas que violan la ley. Y estaban, dice, ya solo los 3 que faltaban. Estaba un hombre llamado Andrew Swire, que era eran 3 familiares. Estaba el papá del muchacho y el muchacho John Bridge Sr., y estaba también el Junior, y estaba el otro que era tío de este muchacho. Pero para hacérselo menos confundido, al tío del muchacho más joven fue el primero que colgaron y fue quitada su vida en aquel momento. Mientras la gente presenciaba, el muchacho también presenciaba la muerte de su tío en aquel momento. La historia es tan extensa, dice que antes que comenzara, la gente se llenó ahí. Llamaron a un predicador que llegara a dar una predicación por si alguien se quería arrepentir en aquel momento. Pero
continúa y colgaron al primero, luego cuelgan también al padre de ese muchacho, y también este hombre murió en la horca. Mientras había presenciado la muerte de su tío, la muerte de su padre, como quien dice, ya solo esperando, ahora yo soy el próximo. Cuando ese silencio había en aquel momento, dice la historia que como era así en el campo, venía un hombre montado a caballo, que obviamente el público ahí no lo conocía, pero había gente que sabía quién era. Pero entró aquel hombre, como dicen, al galope en aquel caballo, y llega hasta el lugar donde estaba el muchacho. Y ya saben los que han andado a caballo aquí, ¿cuántos han andado a caballo? ¿Y a cuántos nos ha botado un caballo? También ya saben lo que es eso. ¿Y a cuántos lo han pateado después de que lo han botado? Amén, eso es interesante también. Cuando dice que iba este hombre, y ya sabe cuando uno lo parquea de un solo, ¿verdad? Como quien frena y se para, y con la misma de aquel hombre se detiene y se baja. Había un silencio tan grande porque nadie hablaba. Presenciar dos hombres que acaban de morir cuando está un muchacho de 19 años que es el próximo que va a ser ahorcado en aquel momento. Cuando llega el Señor y se para enfrente del muchacho y le habla al muchacho y le dice, ¿sabes? Le dice, muchacho, le dice, solo hay dos poderes que te pueden salvar de la muerte en este momento. Y le dice, uno de esos poderes es el Dios del universo, le dice, y el otro soy yo, le dice, el gobernador de este estado, y he venido para perdonarte la deuda que tenés y para que salgas libre de esto que has hecho. Imagínese ¿cómo se llama? El relief, el descanso que pudo haber tenido aquel muchacho cuando se da cuenta que está a punto de ir a poner su cuello en aquella laza, pero aparece un hombre con una carta ya estampada por el gobernador del estado diciendo, no tienes culpa de nada, has sido libertado en este día. ¿Cómo se ha de haber sentido ese muchacho en aquel momento? Gloria a Dios. Y cuando nosotros llegamos a este pasaje, nos damos cuenta que es exactamente lo que le pasó a este muchacho llamado Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que había quedado lisiado de los pies, según la historia en el capítulo 4 de este mismo libro. Aparece un hombre haciendo un papel semejante. Mandan a llamar a este muchacho que llegue a la casa del rey, porque el rey te quiere ver. Amén. No le dijeron lo que iba a suceder, nada más le dijo Siba, venimos por ti porque el rey te quiere ver. Imagínese cómo se ha de haber puesto a la persona que él menos quería ver, era el que lo estaba mandando a traer en aquel día. Pero ahí nos damos cuenta nosotros, y nos damos cuenta que en este rey David vemos nosotros un cuadro perfecto de lo que es la gracia de Dios. Y no tenemos los puntos que le quiero dar acá, pero lo vamos a hacer así, algo rápido. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Amén. La misericordia es cuando no nos da lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte. Amén. Pero Dios muestra su gran amor y Él extiende su gracia y perdona nuestros pecados. Allá en la cárcel nosotros tenemos un dicho cuando predicamos allá. La única diferencia, le digo yo a los muchachos, entre ustedes y nosotros es que a ustedes los agarraron y a nosotros no. Pero muchos aquí hemos hecho algo que merecemos estar detrás de esas rejas. Amén, hermano, no levante la mano. Pero muchos hemos hecho algo que merecemos estar allá, pero no nos agarraron. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y por su gracia. Si no estuviéramos nosotros acompañándonos a ellos. Y allí es donde nos damos cuenta nosotros en los primeros versículos que hemos leído, cuando dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia,
por amor a Jonatán, como quien dice: este muchacho quebrado de los pies merece la muerte, pero yo voy a hacer algo por amor a su padre, por amor a su abuelo, que fue el rey de Israel. Y nos damos cuenta nosotros, en primer lugar, que la gracia de Dios es asombrosa en el aspecto que no la alcanzamos a entender. No podemos. Estaba un viejito en una universidad de aquí, de teológica de Dallas, ya se retiró. Dice que la última vez que lo sacaron a dar clase en ese instituto bíblico, en silla de ruedas lo sacaron y estaba sudando. Y dijo él: he enseñado sobre la gracia de Dios por más de 50 años y hoy esta es la última vez, la última clase, y todavía no he podido entender la grandeza de la gracia de Dios. Y por eso es que la gracia de Dios es asombrosa, en el aspecto de que David, en aquel momento, él dice: hay alguien a quien yo pueda mostrar misericordia, queriendo decir, según la costumbre de aquel tiempo, todos ellos tenían que morir porque eran descendientes del rey que había sido depuesto del poder. Pero David desea mostrar la misericordia en aquel muchacho. Y no solo ese, que es asombrosa, sino que esa gracia asombrosa tiene un alcance tan grande, porque él dice: ha quedado alguno. Amén. Y en algunas versiones dice alguno. Yo quiero salvar parte de esa familia, como quien dice: fue el padre de ellos el que pecó, fue el abuelo de ellos el que pecó, pero yo quiero hacer algo por alguien en este día. Y por eso él se indaga. ¿Sabe lo que estaba pasando en aquel momento? David había llegado al poder y ya estaba sentado en el poder con todo su power, con toda su riqueza. Pero se acuerda el Salmo 103 cuando él dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo su ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquel hombre, a pesar de que estaba, como dicen, nadando en dinero, nadando en oro, pero él se sienta a reflexionar y comienza a hacer cuentas. A veces es bonito ir hacia atrás, hermanos. Y a veces yo me pongo bastante sentimental acá, porque antes, aquí hay mucha gente de los que están acá dentro de este santuario que diligentemente llegan aquí antes de la 1. Si usted se quiere venir a la 1 de la tarde, aquí ya hay gente, ya están todos estos jovencitos cantando, ya están los de Miriam, ya está todo el mundo. Hay mucha gente trabajando ya a la 1 de la tarde para que todo esto esté listo para las 2 de la tarde. Y yo andaba todavía las carreras ahí, y le decía yo a hermano Ezequiel, y me acuerdo yo cuando yo y mi esposa y David y 2 personas más que nos ayudaban con los niños eran los que movíamos todo esto. Corría para acá, corría para allá, y asegurarse de esto y asegurarse de lo otro. Y me paro yo allá y veo los hermanos allá y los otros escribiendo los niños para que fueran para arriba, y otros esperándolos allá, ya los otros allá en el otro cuarto, ya los otros acá asegurándose del sonido, ya los otros ya ensayando. Y me pongo a pensar y la mente va hacia atrás. A veces hay que ver hacia atrás lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Amén. Es bueno darle gracias a Dios y darnos cuenta nosotros de la gracia asombrosa de nuestro Dios, que no lo podemos entender. La gracia pregunta: ¿dónde estás tú? Como le dijo Dios a Adán: ¿dónde está Adán? La gracia pregunta: ¿a dónde estás? Sin importar tu identidad, sin importar lo que hayas hecho, la gracia es tan asombrosa que simplemente dice: yo quiero hacer misericordia contigo, porque ya mi hijo dio su vida por ti allá en la cruz del Calvario. Eso es tan asombroso de darse cuenta la grandeza de la gracia de Dios. Estábamos condenados, aquel muchacho estaba condenado, pero simplemente David dijo, cuando le dijo Siba: está uno allá en Lodebar, como que dice, lejos, allá no hay ni riqueza. Los que han estudiado este pasaje saben que ese lugar es un lugar de no pasto, lugar donde no hay nada, lugar donde hay pobreza. Y le
le dijo: está uno allá todavía, pero como quien dice, ese no te sirve para nada, no te preocupes, no es un peligro para el reino, no tienes que preocuparte por él. Pero David dijo: vayan a traerlo, porque yo quiero hacer misericordia con este muchacho. Amén. No se pone a pensar usted nuestra condición antes de llegar a Cristo. Amén. Gracias a Dios por aquellos que nacieron en el evangelio, pero antes de llegar a Cristo, nosotros habíamos hecho tantas cosas que merecíamos la muerte, pero el Señor extendió su misericordia y no nos quiso dejar en esa manera como nosotros estábamos. Leía una historia, les contaba anoche que yo tengo la condición de que hermana María dice que yo me despierto a medianoche y me pongo a inventarme las historias y las escribo. Dice que ella no cree que es que las haya encontrado en algún libro o en algo, pero bueno, eso es para modo de hacernos reír. Amén, gloria a Dios. Pero escuchaba la historia. Es un pastor de jóvenes aquí al lado de Tennessee, y él contaba la historia. Dice: yo y mi esposa no podíamos, dice él, tener hijos, y decidimos adoptar un bebé. Y ya estaba todo el proceso. Sabe que eso es bastante, o sea, es largo, cuesta mucho dinero y todo eso. Entonces dice que ya habían escogido su nombre, ya el bebé había nacido, ya tenía 3 meses, empezó y todo iba, como dicen, creciendo el proceso. Y dice él, ya mi esposa había hecho unas sábanas o unas colchas, como decimos nosotros, bordando con el nombre, que ya le habían escogido el nombre que se iba a llamar Kim, y el apellido de ellos, porque él venía de allá al lado de Sur Corea. Bueno, y todo eso, y esperando que todo se finalizara. Cuando ya iba por los 6, 8 meses, reciben la llamada. Ya ellos solo estaban esperando la llamada. ¿Cuándo es que van a venir a recoger este niño? Tenía su cuarto decorado, todo estaba listo, su nombre por todos lados, o sea, todo lo que uno puede preparar, como cuando las madres acá están esperando el bebé, ya tienen todo listo, cuando de repente la llamada, y la esposa recibe la llamada. Y dice el muchacho contando esta historia que la esposa recibió la llamada y le dice: we need to talk, necesitamos hablar. Y él se quedó. ¿Qué fue lo que pasó? Y le dice: ¿sabes el niño? Le dice. No le dijo: ¿sabes nuestro hijo, o el que vamos a adoptar? ¿Sabes el niño? Le dice. Y le dice: sí. Y ya le dice: lo que sucede es que me acaban de llamar de allá, y los doctores dicen que este niño tiene una condición física, que los pies no se le están desarrollando, y que lo más probable es que nunca va a poder caminar. Y era la pregunta que le hicieron: ¿Are you willing? ¿Están dispuestos a adoptarlo siempre? Y el muchacho se puso a llorar, dice, porque una noche antes, dice, ya había estado hablando de este pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y dice que le dijo él a ella en aquel momento: ese niño lo vamos a adoptar, y ya no se va a llamar Kim, sino que le vamos a poner Mefiboset. Y le dice: no me importa si tengo que empujar una silla de ruedas toda la vida, pero ese niño va a comer a la mesa aquí con nosotros un día. Gloria a Dios. Eso se llama el gran amor de nuestro Dios. Y esa gracia es aceptación, porque no le importa a este hombre la condición de aquel muchacho,
Simplemente él lo manda a llamar. Yo me imagino quizás estaba Mefiboset allá en el campo, posiblemente dentro de la casa, cuando de repente oye el ruido del carro que va para su casa, y él quizás se imagina saber quién será que viene por ahí. Nos imagina que está a punto de experimentar la gracia de Dios, porque en el trono, en el palacio allá en Jerusalén, hay un hombre no solo conforme al corazón de Dios, sino lleno también de la gracia de Dios, y quería hacer misericordia en aquel día. Reconoce este hombre, este muchacho, que era algo inmerecedor, pero él ha alcanzado gracia y misericordia de parte de David. ¿Cuántos se gozan porque un día alcanzamos esa gracia? Pongámonos a pensar nosotros, pongámonos a pensar, o piense aquel día cuando el Señor lo encontró, aquel día cuando Dios nos encontró muertos en delitos y pecados. Íbamos, como dijo un hermano, de cabeza para el infierno, pero de repente se para el Señor al frente y dice: yo voy a pagar toda la deuda que este tiene, yo la voy a pagar. Y ahora, a partir de este día, no simplemente va a comer acá, sino que va a comer a mi mesa. Y fue lo que David dijo: vayan a traerlo, tráiganlo acá. Me imagino a aquel hombre llegando a la casa del palacio de David. Yo me ponía a pensar en una oportunidad, porque cuando entró los soldados aquí en una de las guerras allá en Irak, y agarraron un muchacho que lo encontraron en una cueva, y cuando él sale de ahí, levanta las dos manos, temblaba de los nervios, porque como quien dice: mis segundos están contados, hoy este día voy a ser muerto. En cambio, uno de los soldados de aquí de este país hacia la mano así, y él dijo: quizás a sacar el cuchillo va y me va a ser degollado acá, pero saca de acá y saca una galleta y mete la mano a la otra bolsa y saca una botella de agua y se la da a aquel muchacho de rodillas, levantando las manos, dándole la gracia por lo que había hecho. Imagínese usted el día que nosotros llegamos a Cristo Jesús y Él nos recibe sin importar nuestro pasado. La Biblia dice que nuestro pasado no solo lo perdonó, dijo el pastor, sino que lo tiró a lo profundo de la mar. Y la Biblia dice: nunca más yo me acordaré de ellos. Gloria al Señor. Y no vio nuestras condiciones. Pensaba en esto yo y me acuerdo cuando el Señor se le apareció al apóstol Pablo, siendo asesino en serie, siendo un hombre matón, como dicen acá, siendo un hombre que perseguía a los cristianos, pero Dios no le importó. Simplemente le dijo: vete para la casa de Ananías, porque yo tengo planes con tu vida. Yo quiero hacer algo grande contigo, sin importar de dónde vienes, sin importar si tienes papeles, sin importar si hablas inglés, sin importar tu estatura. Yo quiero hacer algo contigo. Y fue lo que el Señor nos dijo a nosotros un día. Y cuántos alaban al Señor por eso, por la gracia del Señor que fue demostrada hacia nosotros. Y aquí vamos a ir. Le dije que este pasaje es bien conocido y quizás nunca lo vamos a terminar de explicar nosotros, porque hay tanta riqueza acá. Se pone a pensar que este muchacho, la Biblia dice en el capítulo 4 que cuando llegó la muerte, la noticia de la muerte de Jonatán y de Saúl, que murieron allá en el valle de Gilboa, y fueron ellos colgados allá en ese monte. Y llega la noticia a Israel, y la babysitter de este muchacho, en ese tiempo un niño, cuando estaba pequeño, la babysitter lo saca y simplemente se le cae en el camino y se le quiebran los pies. Él no era culpable de lo que le había pasado, simplemente quedó quebrado. Y por eso, desde que llega la noticia, la nodriza sale corriendo y dice: yo voy a escapar, porque pronto van a venir los soldados de David para terminar con toda la familia. Y su vida había sido de andarse escondiendo. Pero llegó el momento, gloria a Dios por ello, amén, que Dios nos lleva a nosotros a un nuevo comienzo. Qué bueno es Dios, no se goza usted por eso, porque es un Dios que le da vuelta a la página
y dice borrón y cuenta nueva. ¿Qué tal si empezamos de nuevo otra vez? Aleluya. Yo recuerdo y he contado esta historia muchas veces allá en los años que teníamos nosotros teenagers, y los que conocen la historia completa de una jovencita de 14 años y decide escaparse de la casa y se le tragó la tierra por 7 días. Nadie sabía a dónde se encontraba. La historia es larga, pero le voy a dar la versión. Llega a la casa, luego ya no quería estar en la casa, que se fue para otra casa, vivir a otro lugar, cuando de repente, ya sabe cómo son los jóvenes, quieren experimentar cómo es la vida allá afuera. Y nosotros crecimos jóvenes, y yo los entiendo, porque se está desarrollando también su mente y el deseo. Quieren lo que todo mundo quiere, lo que se llama libertad. Eso es exactamente lo que ellos quieren. Bueno, pero la historia es tan grande. Pero llega a la casa y me dice, can I come back to your house? ¿Puedo regresar a tu casa? Y le dijimos en aquel momento, esta no es mi casa, es nuestra casa. Y no le dije, ¿te acuerdas? ¿Te fuiste allá? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas de lo otro? Simplemente, ¿qué tal si hacemos algo? Démosle vuelta a esta página y comenzamos algo nuevo de aquí para allá. Y siempre hacíamos ese, de que nos enseñaron a los niños, hacíamos un pinky, no sé si lo hacen, hacemos un yes, y hacíamos un trato con ellos con el dedo pequeñito. Y nos reímos ahí en aquel día. Y para la gloria de Dios, creció en el conocimiento del Señor. Y este hombre, en esa condición, lo manda a llamar el rey. Y le da vuelta a la página y le dice, no me importa que estés quebrado, no me importa que seas de la familia del rey anterior, yo quiero hacer misericordia contigo. Y en último lugar, la gracia es también eterna, porque es presente y futura. Amén. Este hombre había quedado destinado a morir allá en aquel Lodebar, en aquel lugar donde no había nada que comer, que no tenía un futuro, no tenía absolutamente nada más sus muletas para poderse transportar o para poder moverse. Ahora este hombre no solo le dice a David que va a comer a la mesa, sino que también, estando en aquel lugar, él le da seguridad, él le da la provisión y le dice, se te van a devolver también todas las tierras, todas las cosas que le pertenecían a tu padre, te van a pertenecer a ti. Y en aquel momento es cuando nosotros nos damos cuenta que la gracia le provee también una nueva familia, le provee un lugar seguro, viviendo en la casa con el rey. Imagínese el cambio que este hombre estaba experimentando en aquel día. De llegar a la casa de David sin nada, absolutamente nada, esperando que el rey lo iba a matar en aquel día. Pero en cambio, él le dice, a partir de este día vas a comer acá, como quien dice, al lado de Absalón. Vas a comer acá al lado de Joab, los capitanes que comían en la mesa con el rey. Ahí va a estar posiblemente de los grandes que andaban con David. Pero ahí se sentaba aquel muchacho a comer. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios proveyó un lugar para nosotros también. Y no importó nuestra condición. Simplemente Él dijo, ven a comer a mi mesa, yo te invito. No tienes que vivir en ese Lodebar, no tienes que quedarte allá. Tú puedes disfrutar de lo que hay en la mesa del rey. Esta tarde nosotros nos damos cuenta que al igual que este muchacho, nosotros también sufrimos una caída por la caída de nuestro padre, del padre de la humanidad, Adán. Él sufrió una caída y quedó destituido a morir. Y así la muerte pasó a toda la familia, a toda la raza humana. Pero viene el Señor y se
para en su lugar y se para en medio, y Él dice que Él muestra su amor para cada uno de nosotros, que aunque merecíamos la muerte, Cristo dijo un día: yo me voy a parar aquí en medio, y a partir de este día vas a comer a mi mesa. Ya no vas a estar en ese lodebar, ahora puedes disfrutar. Alabado sea su nombre. Dios es bueno, hermanos. Qué bueno es el Señor. He estado en este día prácticamente desconectado de la familia, y me despedí de mi esposa temprano en la mañana, y he andado meditando en este pasaje porque hay algo tan especial acá que me ha estado tocando el corazón hoy en esta mañana. Y yo lo voy a compartir con ustedes, porque yo me ponía a pensar que cuando servían la mesa, venían todos a comer, era hora de almuerzo. Pero luego quizás se oían el ruido de las muletas de Mefiboset. Amén. Al verlo venir caminando, era diferente a todos los demás. Pero cuando se sentaba a la mesa, me imagino aquella mesa con aquellos manteles grandes, porque era la casa del palacio. Pero cuando se sentaba a la mesa, le caía el mantel en las piernas, y sentado se veía exactamente igual a los demás. Y ese manto de gracia fue el que Dios extendió sobre nosotros. Y ahora no pueden ver todas las quebraduras que traíamos del mundo. Ahora nos vemos tan bien. La Biblia dice que somos un real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Amén. Y somos carísimos, porque ahora hemos sido perdonados. Qué bueno es Dios. A lo mejor quizás allá afuera hay alguna persona que se ha encontrado en ese lodebar y que ya no le haya sentido a la vida. Déjeme decirle, sin Cristo nunca va a tener sentido a la vida, porque hemos sido creados por Dios y para Dios, y somos la única criatura, la única creación que Dios dijo y sopló en la nariz de la persona y puso eternidad en el hombre. Por eso el hombre tendrá siempre un vacío, y por eso es que la gente no es que obviamente viene a ser una adicción cuando fuman drogas o agarran pastillas, alcohol o relaciones fuera del hogar. Todas esas cosas no es exactamente porque lo quieren hacer por darse gusto. Siempre es porque hay un vacío dentro de sí que lo quieren llenar. Y a veces tal vez tratan con dinero, tratan con alcohol, tratan con irse de la casa, o se van a pescar, o se van para acá, o se van para el otro lado, y no le haya sentido a la vida. Déjeme decirle, no le va a encontrar sentido a la vida hasta que entregue su vida a Cristo. Entonces tendrá razón de vivir. Entonces vamos a tener un propósito por qué vivir, porque Dios pone paz en nuestro corazón, y ahora nos da una mente nueva, nos da un corazón nuevo, nos da una esperanza nueva, y nos da también una esperanza que vamos a pasar un día allá en la eternidad con el Señor. Si hay una persona que a lo mejor ha estado en ese lodebar y dice: yo tengo días de estar con este pesar y con esta sed de más del Señor, el Señor le dice en este día: ven a la mesa y vas a disfrutar de la comida del Rey. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Queremos, por favor, decirle a la audiencia y despedir la audiencia en este momento. Si me ayudan, hermanos, por favor. Y vamos a hacer una oración. Pero si hay alguien allá afuera que necesita oración, por favor, comuníquese con nosotros, y será un honor orar por cualquier persona, por cualquier necesidad. Le damos gracias siempre
a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indianoland y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.